Buenas tardes, hermanos. Vamos a reflexionar, a tomar un tiempo para pensar en la palabra del Señor, en su mensaje. Y hoy nos toca reflexionar en el pasaje de Mateo, capítulo 19. Vamos a reflexionar de los versículos del 1 al 12. Y es un pasaje bastante interesante porque, como bien la temática es acerca de preguntas que le hacen a Jesús con respecto al divorcio, tal pareciera que fuera enfocado precisamente a ese tema, que sin duda lo toca, ¿no? Es un hecho, es una realidad que lo toca, pero el sentido es un poco más profundo y es lo que hoy quiero que podamos reflexionar, porque el sentido va en torno al pacto. El pasaje dice que Jesús estaba hablando, estaba predicando. Hay una parábola ahí que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a dos deudores y comienza a dar su explicación. Y cuando termina de hacer eso, menciona que llegaron unos fariseos. Los fariseos eran personas estudiosas de la ley, gente que la seguía al pie de la letra. Y el mensaje de Jesús muchas veces iba enfocado a que no seamos como los fariseos. Él decía, no sean como los fariseos que dicen o hacen tal cosa, ¿no? Pero en su corazón es diferente. Entonces hay aquí una riña vieja entre los fariseos y Jesús. Y utilizan este momento para poder ponerle una trampa, ¿no? Y la escritura dice con la intención de tentarle, ¿no? De que Jesús cayera. Y la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Es decir, ellos están dando una situación, están poniendo un ejemplo, pero en fondo están atacando puntualmente algo que es el pacto de Dios con el hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Porque el hecho de que sea lícito divorciarte en lenguaje más moderno, ¿no? Aquí en lenguaje bíblico, repudiar a la mujer por cualquier cosa, Jesús, si hubiera respondido con un sí, estaría en favor de todas las enseñanzas que los fariseos y las acciones que muchas veces ellos daban y que no siempre eran correctas o agradables al Señor, sino simplemente para satisfacerse a ellos mismos. El hecho de decir sí es lícito porque está en la ley que se puede, porque hay una permisión en la ley de Moisés, es decir, hay más actos también por consecuencia que son lícitos, porque hay margen en la ley. Y no solamente el hecho de ser lícito, sino que es algo agradable al Señor. Estás cumpliendo con el Señor al hecho de poder repudiar a tu mujer por cualquier cosa. Jesús es obviamente el Señor y es muy astuto, y la respuesta que da es bastante ingeniosa, porque Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la respuesta que da Jesús es, lo que Dios le agrada es la unión, que no haya separación, que se pueda procurar, porque ambos son una sola carne. Y lo que está hablando allí Jesús, sí, a primera vista, no es acerca del divorcio, está dando la respuesta, pero en lo profundo que esto nos quiere llevar a dar a entender, o las implicaciones, es que ese Dios de pacto no hace semipactos, no hace una cláusula de por si las dudas, o como diríamos por si las moscas, sino el plan que Él tiene se lleva a la perfección, y es una sola voluntad, y esa voluntad es santa. En el caso de la familia, por ejemplo, no dice Dios, no dice Jesús, Dios se agrada y cumples la ley del Señor y adoras al Señor cuando repudias a tu esposa. No, sino que el pacto está en la unión entre dos personas, y esta unión como duradera, como perdurable. Pero, y es aquí donde ya empieza este juego, con esta intención que la Escritura ya pone en primera instancia, ¿no? Que es una tentación que le quieren hacer a Jesús para agarrarlo en una movida. Ni siquiera yo creo que los fariseos creían esto, pero solamente era para evidenciar la falta de comprensión, bueno, que ellos pensaban que Jesús tenía de la Biblia, y poder allí agarrarlo para decir,
tú estás violentando el pacto. Si aceptas que es lícito y que es lícito, por implicación es agradable a Dios. Por lo tanto, Jesús estaría diciendo que el pecado es agradable a los ojos de Dios, y eso es completamente errado de la Escritura, y esa era la trampa que querían poner. Inclusive la siguiente argumentación que dan, versículo 7, dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y esta pregunta es muy interesante porque podríamos asemejarlo a lo que Adán hizo, ¿no? Cuando Dios confronta a Adán después de haber pecado, le dice: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo, no? Y Adán luego se excusa, ¿no? Es que la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto. Es decir, el culpable de todo en última instancia, de que lo malo sea ahora bueno, eres tú, Señor, porque tú me diste una mujer. Entonces, la misma argumentación están utilizando los fariseos para tentarle a Jesús. Y es que si tú me estás diciendo que el matrimonio perdurable es lo agradable al Señor, ese es el pacto inicial, y no hay cabida, entonces ¿por qué la ley de Dios, que es dada por Dios, que es dictada a Moisés a través de los labios del Señor, nos permite hacer eso? Y si está en la ley, y si nosotros cumplimos la ley, entonces debemos cumplir también con repudiar a nuestra mujer por cualquier cosa. El asunto no es fácil, es una pregunta bastante compleja de responder, pero Jesús es muy inteligente y obviamente es el Señor y lo sabe todo, y se da cuenta de esto, y el ataque que se da aquí no es tanto en que si es lícito o no divorciarse, si es bueno o malo, sino están atacando una cuestión más en profundo, que es el pacto de Dios. Y el pacto de Dios, la pregunta sería entonces: el Señor tiene otros pactos, el Señor hace muchos pactos, y es más, nos deja que por, digámoslo así, abajo de la mesa podamos nosotros hacer cosas que a Él le desagradan en su ley, pero que son permitidas aún siendo pecado, y eso es santo. Esa es la pregunta en cuestión. El pecado también puede ser llamado santo, porque es interesante, porque en una visión muy hebraica de la antigüedad, el judío es salvo por simplemente ser judío, y lo que hace al pecar no es desagradar a Dios, sino es como bajar peldaños en niveles de santidad, pero al final de cuentas están bien con el Señor. Y lo interesante de esto es que la Biblia no plantea eso. La Biblia plantea que el pecado es enemistad con el Señor, es algo que es repudiado, que debería ser repudiado en la santidad. Y Jesús lo va a tomar desde este punto, y es decir, el Señor no es que dé condolencias. La Escritura es bastante tajante cuando dice que el Señor no es autor del pecado, ¿no? De Él no proviene esta maldad. Y la trampa que le quieren poner los fariseos es que Jesús acepte que Dios es creador de pecado. Porque si Él está diciendo que el divorcio no es lícito, que lo lícito es quedarse con su esposa y luchar por ese amor, por ese matrimonio, entonces Dios está creando en su ley el pecado. Y la respuesta que va a dar Jesús es interesante, porque Él dice, versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Respuesta magnífica. Porque sí, está atacando la cuestión del divorcio, digámoslo así, de la ruptura del matrimonio, pero en profundidad lo que Jesús está diciendo es algo mucho más interesante, porque se está diciendo: Dios tiene un pacto, Dios hace un pacto contigo de santidad, de salvación, pero también permite en ese pacto que se hagan pecadillos, que se hagan cosas
que romperían con esto, pero no, porque al final de cuentas son cosas que el Señor está dejando. Y lo interesante de Jesús es que Él no está aceptando esta idea. Él dice, Dios tiene un pacto que es único, inviolable, y todo lo demás que se desprenda fuera de eso es contra el Señor, es rebeldía a la ley del Señor, es pecado. Pero hay misericordia de Dios con aquellos que cometen pecados. No es que el Señor se agrade del pecador, sino que tiene misericordia de él. Y esto es mucho más bíblico, es mucho más sorprendente su respuesta, porque los judíos están diciendo, yo puedo repudiar a mi mujer por cualquier cosa y casarme una vez, y si no me agrada me voy con otro, y eso es santo, es una conducta agradable, es algo bueno, el Señor me lo está dando en su ley. Y Jesús le está diciendo, no, lo que el Señor te está dando es que si ya hiciste eso, en esa vida, digámoslo así, de fallas, aún el Señor tiene misericordia de ti, y por eso te da un lineamiento para que puedas volver a vivir en santidad. Y es completamente diferente. Es decir, nosotros como cristianos, no todos venimos de cuna cristiana, o inclusive los que han nacido en familias cristianas fallan y cometen errores y pecan. En esta trampa que los fariseos quieren ponerle a Jesús es que Él quiere que acepte que todos esos pecados que hemos cometido antes de nuestra vida cristiana, o inclusive durante, son agradables al Señor. Y esto es una herejía total. Ningún pecado es agradable al Señor. No estamos hablando solamente de la cuestión del repudiar a la mujer por cualquier cosa, sino hablamos de cualquier otro pecado, porque en ese tenor está dirigida esa pregunta, está hecha para tentarle a Jesús. Y es precisamente esto, es que los fariseos querían que Jesús aceptara que Dios es el autor de pecado en esta cuestión del divorcio, porque ellos sabían que Él iba a decir que no era lícito, pero está en la ley. ¿Cómo puede Él contradecir la ley de Dios? Y lo que Jesús hace no es contradecir la ley de Dios, sino es explicar esa ley de Dios, que esa ley está puesta para misericordia, como todas las leyes del Señor, porque siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros, nos reconcilia. En esa condición de pecado, Dios nos reconcilia con Él, nos justifica y nos santifica, no nos deja viviendo en esa misma condición, sino que nos restaura. Pasajes posteriores, ¿no?, de este evangelio, los mismos apóstoles dicen, aquel que robe, ya no robe más. Esa es una ley del Señor. Es decir, no es como que Dios diga, no hay que robar mucho. Si tú robas poquito, bueno, es agradable al Señor porque hay una ley que dice que no robes más. No, es que esa ley está encaminada hacia hacerte santo, hacia que dejes de esas acciones y te vuelvas a tu Dios, a dejar nuestra vida pecaminosa. Pero si estás en pecado, hay misericordia para ti. Hay misericordia, hay una oportunidad de poder regresar al Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por la dureza, por el pecado del corazón del hombre, es que hay leyes para eso. Por eso dice Jesús que aquel que se casa con el repudiado adultera. Es decir, aquel que lo hace para seguir practicando una vida de pecado, no es que Dios se agrade de él, sino que Dios le vuelve a poner lineamientos para ir por él, para que venga de nuevo esa persona a su redil. Dice en esta
en este diálogo que están teniendo, en esta trampa que los fariseos le quieren poner a Jesús, sacan un argumento interesante y les dicen ellos. Entonces le dijeron sus discípulos: si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dice. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Porque ahora ya no es una argumentación de los fariseos, sino de sus discípulos, que aún no han entendido esto, que es más profundo, que Jesús está diciendo acerca del divorcio, que está hablando de la misericordia de Dios cuando fallamos. Los discípulos le dicen: ok, alguien repudia a su mujer, se divorcia, ¿no? Se separan, ya no se va a volver a casar, dirían ellos, porque me convierto en adúltero. Y es por lógica, ¿no? Como decir, es mejor entonces quedarme así. Inclusive muchos hermanos lo piensan así, ¿no? Dentro del cristianismo. Y lo que dice Jesús es: no, porque no a todos se les da esa capacidad. Lo que Jesús está diciendo no es como que sea condescendiente a los actos pecaminosos, sino que lo que Jesús está diciendo es: hay misericordia de Dios incluso con esas personas. El que robe, ya no robe más. El que adultera, ya no adultere más. ¿Cómo podrá ser santificada esa persona? Volviéndose a los lineamientos del Señor. Hoy en día tenemos hermanos en la iglesia que están, por así decirlo, en su segundo matrimonio. Y no quiere decir, entonces, Jesús no está diciendo que esas personas jamás van a volver a entrar en el reino de los cielos, que no van a poder tener perdón del Señor por los actos pasados, por su vida pasada, que no. Lo que Jesús está diciendo es: hay misericordia de Dios para todos. Ese es el mensaje de la Escritura, esa es la salvación del Señor, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia del Señor. El pacto de Dios, y esto es interesante, hermanos, porque la enseñanza es que el pacto de Dios no depende de ti, porque todos hemos roto el pacto por el simple hecho de haber nacido en pecado. Por el pecado de nuestros primeros padres, todos hemos roto el pacto. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Si fuéramos como los fariseos, que ellos pensaban cumplir la ley, Jesús les diría: es que nadie ha cumplido la ley. Todos la han roto. Si alguien quisiera señalar a alguien que ha repudiado a su mujer y que se ha arrepentido, como diciéndole: ese es siempre pecador, siempre va a estar en esa condición, diría Jesús: es porque no has entendido la ley de Dios. Porque por la dureza del corazón del hombre es que Dios da leyes. Porque la ley de Dios es misericordia. Los salmistas lo decían, ¿no? ¿Qué pueblo más afortunado como Israel, que el Señor le ha dado leyes? No porque las leyes signifiquen que Dios los tenga así del cuello esperando que hagan lo que Él quiere, no. Sino que la ley de Dios es: ya pecaron todos y yo les doy ordenanzas para que puedan volver a vivir en santidad. Ese es el mensaje del Evangelio, que hay restauración, hay una nueva vida en Cristo. Puedes volver a estar con tu Señor y Salvador. Y la noticia más impresionante de esto es que tú no tienes que hacer nada de esto por ese perdón, sino que el Señor te lo da gratuitamente. Ese don de Dios, ese estar sin pecar, digámoslo así, solamente es del Señor. Esta es la respuesta que da Jesús. Por eso termina con una frase extraña, ¿no? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. La premisa es, los discípulos le dicen, pues si hay tanto embrollo en casarse y repudiar, mejor no nos casemos. Todos seamos solteros, ¿no? Vivamos como individuos solos. Y Jesús les dice, es que no se trata de eso, porque todos son pecadores, ¿no? En esta cuestión no es para no pecar, entonces no me caso. Diría Jesús, no, porque por el simple hecho de nacer, ya hemos nacido en pecado. Algunos se pueden mantener firmes desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Usa esta palabra de eunucos como en esta línea, ¿no?, argumentativa de alguien que no se casa, que no tiene familia, que no va a adulterar porque ha sido, está impedido genitalmente hablando de poder estar con otra persona. En el caso de un hombre con una mujer, ¿no? Y en el caso de una mujer, pues no podría dar hijos, aunque en ese tiempo eunuco solo se refería a los varones. Pero lo que Jesús está diciendo es, no se trata de que si tú te quedas sin hacer nada, no pecas. No. Al final de cuentas, lo que implica esto es que la misericordia de Dios se da para todos. Aquel que se puede mantener en estabilidad, ya sea matrimonial o dice acá, no utilizando este ejemplo, eunuco, es decir, que no está con nadie, es por la gracia de Dios. Aquel que se hace eunuco por causa de los hombres, ¿no? Es decir, que no peca, que se mantiene en santidad estricta por amor de mis hermanos, es por la gracia y misericordia de Dios. Pero aquel que ha pecado y ha recibido perdón de Dios a través de una disciplina, a través de consecuencias, a través de la gracia de Dios, es por eso, es por la misericordia y la gracia de Dios. El mensaje es esto, que el pacto, hermanos, se trata de la gracia y la misericordia que Dios tuvo por ti y tuvo por mí. Si tú te mantienes en santidad, es por la gracia y misericordia de Dios. Si tú dices, yo jamás he roto la ley del Señor, no es por ti, es por la gracia y la misericordia de Dios que te mantiene firme. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar entonces en que una vida sin el Señor de esa gracia no tiene sentido, no tiene razón de ser. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque de Él y únicamente de Él depende que nos mantengamos en santidad y en verdad y honestidad, conforme a sus lineamientos. ¿Cómo es posible? A través de su palabra, a través de su ley, que son medios de gracia que el Señor nos pone para regresar a su redil. Toma este tiempo para volver a su palabra, porque todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de su guía, porque en su guía, en su palabra, ahí está la vida eterna. Que el Señor los bendiga.